Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Siempre comienzo con estas palabras, esta programación, porque para mí, conforme a lo que el Evangelio me enseña, que estar en Cristo, en el Mashiach, es estar bien. Lo demás, amados, son cosas transitorias que vivimos en esta corta vida, en esta vida que ciertamente está llena de vanidades, porque así está escrito, que la vida del hombre es una vanidad, más la vida verdadera, la cual esperamos que se manifieste muy pronto, hablo literalmente, amén mis hermanos, eh, sea la que nos llene. Esta vida que tenemos acá no, porque vivimos en un mundo lleno de injusticia, en un mundo en donde vemos toda una aberración con respecto a la conducta de los hombres, especialmente en este final tiempo. Todo lo que está sucediendo en este tiempo final está escrito. La violencia iba a crecer. Amén, mis hermanos. La escritura dice que la venida del Cristo, de Yeshua, será como los días de Noé. Y en los días de Noé había mucha jamás, había mucha violencia. Eso significa jamás. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento actual por el cual está pasando la humanidad. Pero antes de compartir con ustedes, quiero agradecer públicamente a nuestro Señor Jesucristo que me permita estar una vez más junto a ustedes a través de esta programación. Eh, este es un canal de YouTube en donde usted puede encontrarlo a nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso. Solamente usted se suscribe y YouTube se encarga de enviarle a su televisor o a su computador o a su celular todas las enseñanzas que estamos compartiendo. Eso es gratuito. Hágalo, mi amado hermano, porque no tiene nada que perder, al contrario, puede ganar. ¿Ya? Si a usted le apasiona las escrituras. Y este programa va de lunes a viernes. También saludo a los hermanos que me sintonizan a través del 107.3 en FM, en la brisaradio.cl, así se llama esa radio. La brisaradio.cl es una radio local de Lampa que cubre la provincia de Chacabuco. Así que agradecido del Señor de poder estar junto a ustedes, de compartir lo que el Señor hace con nosotros como iglesia. Somos una expresión local del cuerpo de Cristo, porque sé que en otros lugares también hay expresiones del cuerpo de Cristo. No somos los únicos. En diferentes lugares hay hermanos que aman la palabra, que desean ser adoctrinados, ser discipulados. Esto está lleno, este caminar que tenemos, este peregrinaje, está lleno de interrogantes. Y solamente las respuestas a aquellas interrogantes las podemos encontrar en la palabra bendita de Dios, en la instrucción que Dios nos da. Y por eso Dios quiere que la iglesia se congregue. Este domingo recién pasado tuvimos una reunión en donde la verdad que hubo mucha instrucción. Hablé mucho, se los dije a mis hermanos. Hubo mucha instrucción y aún quedó así, no terminamos. Quedaron algunos puntos allí de los cuales ya más adelante los vamos a ir aclarando. Pero de eso se trata la iglesia. La iglesia se reúne no para saltar ni ocupar una hora, 2 horas cantando, saltando. No, 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 no. Es cierto, la iglesia debe adorar, pero es una adoración espiritual. Lo que presentamos son sacrificios espirituales, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. Anótelo y después lo lee usted, ¿ya? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. Porque nosotros lo que presentamos son sacrificios espirituales
que son agradables a Dios, porque los hacemos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Y es cierto, hay momentos que adoramos, pero también hay momentos que recibimos mucha instrucción. Y esto ocurrió este domingo recién pasado, ¿ya? Los únicos que pueden mantenerse en esto somos los que amamos la instrucción bíblica, la palabra bendita del Señor. Amén. Este domingo nuevamente nos congregaremos allí en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Usted me dirá, pucha, que temprano, pastor, ¿por qué no lo hacen un poquito más tarde? No, porque al Señor hay que buscarlo de madrugada, pero a las 9:30 de la mañana ya no es madrugada, ya el sol está arriba. Y allí nosotros nos reunimos para buscar el rostro del Señor. Ahí nos volvemos al Señor, allí oramos, allí hacemos preguntas, hermanos preguntan y las escrituras responden. Qué maravilloso es esto. Y en la multitud de los consejeros habita la sabiduría, así enseña la escritura, ¿ya? Allí está la sabiduría, en la multitud de consejeros. Allí todos aprendemos, allí los que ministramos, ¿ya? También aprendemos. Aprovecho de saludar a todos mis hermanos amados que este domingo nos reunimos. Algunos faltaron, sí, y los echamos de menos. Cuando falta alguien, créanme que es así, les echamos de menos. Pero oramos para que así el Señor les dé otra oportunidad de poder congregarse y podamos atender a lo que las Escrituras nos enseñan. Estaba diciendo, para ya poder entrar en lo que la Escritura nos enseña, que estamos viviendo un tiempo de mucha violencia. Vemos guerras y rumores de guerra. Cuando el Señor Jesús dijo de esto, a ver, déjeme buscarlo un poco ahí en el libro de Mateo, usted ya sabe para dónde voy, Mateo 24, bendito sea Dios. En el verso 3 dice que el Señor, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo, el fin del mundo, el fin de este sistema? La palabra mundo no significa el planeta, el mundo significa sistema de cosas. Entonces, estando el Señor sentado allí, sus discípulos se le acercaron, es decir, tuvieron interés, deseaban conocer más, y eso le debe ocurrir a un genuino cristiano. Debe acercarse, debe preguntar, porque en este peregrinaje, dije, tenemos muchas interrogantes. Entonces, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de este sistema o de este siglo? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy día tenemos un engaño ya, hermano, grosero. El engaño se ha comportado de una forma grosera. Hay congregaciones enteras que están siendo engañadas porque no hay instrucción de la palabra, ¿ya? Y de hecho la Escritura sí nos enseña que en los postreros días se levantarían falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, y que inclusive engañarán, si le es posible, a los que están escogidos, a los elegidos del Señor. ¿Y cómo un elegido puede ser engañado? Cuando descuida la instrucción de la palabra. Por eso hay instancias que el Señor nos da para que nosotros escudriñemos las Escrituras y podamos hacer todas las preguntas que tenemos en mente. Y créame que el Señor, solamente por su gracia y su misericordia y por la inspiración del Espíritu del Santo, podemos responder las inquietudes de nuestros hermanos. Bendito sea Dios. Entonces el Señor les dijo, amén, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo.
Aquí la palabra Cristo significa ungido, o Mashiach, o enviado. Entonces cuando el Señor dice que muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el ungido. ¿Sabe? Hoy día no hay hombres ungidos. El único ungido es Jesús el Cristo, valga la redundancia. ¿Ya? Cuando un hombre le diga yo soy el ungido de Dios, ese hombre está mintiendo. ¿Por qué razón? Porque yo, aun siendo ministro del Evangelio, no soy ungido. Lo que yo tengo es la unción del Santo, que es algo totalmente diferente. Y esa unción del Santo me enseña todas las cosas. Se lo voy a leer. Eso está en la primera carta de nuestro hermano Juan. Capítulo 2, verso 25 en adelante. Dice, esta es la promesa que él, Yeshua, nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que el Señor Jesús nos hizo, la vida eterna. Esta vida que tenemos es transitoria, nada más. Y está llena de vanidades. Ya lo vamos a escudriñar. Y si hoy día no termino, por favor, continúe la secuencia de esta programación, porque ciertamente que me voy a demorar y tengo la semana para poder exponerlo. Entonces dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Verso 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pues la unción que vosotros recibisteis de él, de Jesús, permanece en vosotros. La unción. ¿Qué es la unción? Es el espíritu del Mashiach. Es el espíritu del Santo, el espíritu de Jesús. Pero la unción, en otras palabras, el espíritu de Jesús que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, el Espíritu del Señor, la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es decir, que el Espíritu, que es la unción de Dios, la tiene todo cristiano, sea pastor o no lo sea. Amén, sea obispo o no lo sea. Sea enseñador o no lo sea. ¿Ya? La unción, que es el Espíritu del Cristo, es el que nos enseña todo. ¿Por qué digo esto? Porque si usted revisa el Evangelio de nuestro hermano Juan, ¿ya? Él declaró algo extraordinario que salió de la boca de nuestro Señor, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Cuando el Señor en el verso 12 dijo esto, mire, siempre una libretita y usted vaya anotando todo lo que voy compartiendo y usted después lo verifica a la luz de las Escrituras. Entonces el Señor Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, no eran capaces de sostenerlas. Pero cuando venga la unción, cuando venga el Espíritu de verdad, que es la unción de Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad o la unción de verdad, Él o la unción os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea Dios. Es decir, ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos conduce? ¿Quién es el que nos habla? Amados hermanos, de todas las cosas que han de venir, el Espíritu del Santo, la unción misma, la que nos enseña todas las cosas. Dice, el Espíritu me glorificará. Bendito sea Dios. En otras palabras, la unción me glorificará. Verso 14. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto Pablo lo explica, y esto usted me lo ha oído oír 1000 veces,
Y se lo voy a repetir. Porque el camino del Señor tiene misterios. Y las respuestas a esos misterios las encontramos en las Sagradas Escrituras. No tenemos ningún otro elemento. Para entender las Escrituras necesitamos la unción del Santo, es decir, el Espíritu del Santo, para que entonces nos revele lo profundo de Dios. Se lo voy a leer. Bendito sea Dios. Por eso dice que la unción me glorificará, dijo el Señor. Él me glorificará, el Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dice capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, verso 9? Capítulo 2, verso 9, primera de Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en la mente del hombre. Es decir, aquí hay misterios. Son las que Dios ha preparado, para los que le aman. Esto lo repito constantemente, porque mucha gente dice amar al Señor. Y la única credencial que podemos mostrar delante de Él que le amamos está escrita en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 23, cuando el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, lo que nos enseña la unción del Santo, la debemos atesorar en nuestro corazón. Por eso Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, habrá una intimidad perfecta. Esta intimidad que estoy diciendo aquí. Porque son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, hay cosas que ni aún se ha imaginado, ni ha subido a la mente del hombre. El cerebro es algo extraordinario, ¿ya? El cerebro, mi hermano, funciona a través de golpes de electricidad, así se mueve nuestro cerebro, y aún es un misterio, ¿ya?, para la gente que estudia el cerebro. El cerebro del ser humano es un misterio, ¿ya?, cómo funciona, cómo da órdenes a nuestro cuerpo, porque toda la movilidad que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros sentidos, son gobernados desde nuestro cerebro, ¿ya? Bendito sea Dios. Y es tan grande el misterio del cerebro que muchas veces nosotros, aún por las noches, soñamos. Y cuando soñamos, nuestro cerebro nos lleva a dimensiones desconocidas. Esa capacidad tiene el cerebro, amados hermanos, ¿ya? Bendito sea Dios. Y aquí el Señor dice que aún no ha subido ni se ha manifestado, en otras palabras, en la mente del hombre. Bendito sea Dios, en lo que actúa nuestro cerebro. Entonces todo esto Dios lo tiene preparado para los que le aman. Luego dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu del Santo, por la unción misma. Porque la unción o el Espíritu del Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué tremendo es esto. O sea, un verso, cómo nos hace recorrer las Escrituras. Y yo lo hago así para que esto quede muy clarificado en la mente de la persona. Entonces usted y yo necesitamos del Espíritu del Mesías, porque Él nos guiará, Él nos declarará lo íntimo del Señor. Él glorificará a Jesucristo, porque tomará de lo íntimo y eso íntimo nos lo hará saber, lo entenderemos. El Espíritu de Dios no es, amado hermano, para demostrarle a otro que tenemos el Espíritu de Dios con saltos, con gritos y con una serie de manifestaciones corporales. No, ese es un error. Ese es un error y lo asevero con todo mi corazón, ¿ya? Aunque a veces el Espíritu de Dios nos lleva a danzar, pero con gozo, con un gozo inefable, por lo que el Señor nos revela, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Y bailamos de gozo delante del Señor
Amén, mi hermano. Y allí la lengua se enreda y comenzamos a hablar nuevas lenguas, ¿no es cierto? En la cual hablamos misterios con Dios, como dice el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, y nos edificamos a sí mismos. Amén, mi hermano. Ya. Bendito sea Dios. Pero son casos excepcionales. Ya. Yo no tengo por qué demostrarle a nadie que estoy lleno del Espíritu de Dios. De la única manera que un hermano descubrirá que estoy lleno del Espíritu de Dios, cuando por mi boca sale la sabiduría de Dios, el misterio revelado del Evangelio. Entonces el hermano o la hermana descubre, este hombre tiene el Espíritu de Dios. Porque lo que me ha hablado es algo que está en misterio. Y el misterio es revelado, aleluya, por el Espíritu del Santo a través de los siervos del Señor, a través de los ministros del Señor. ¿Quedó claro, no es cierto? Ya. Entonces, el Señor por eso les dijo, 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, ¿ya? Y a muchos engañarán. Amén. No dice pocos, dice a muchos. Es decir, que hay una cantidad enorme de gente que ha sido engañada por estos falsos ungidos, porque nunca han sido ungidos. Lo que nosotros tenemos es la unción, el Espíritu de Dios. Espero que me haya explicado bien. Luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bendito sea Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Permítame leer todo esto. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. ¿Ya? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no a pocos, sino a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí hay puntos esenciales en esto, mi amado hermano. Hay mucha gente que se ha defraudado, se ha desilusionado de sus dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque no han llegado a dar el porte que deben dar. Porque hay una carencia de enseñanza, ¿ya? Y mucha gente se desilusionó y se fue a sus hogares y su amor se le enfrió, ¿sí? Por haberse multiplicado la maldad de mucha gente, de muchos dirigentes religiosos, amados hermanos, el amor de muchos se enfriará. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, ponga atención, hasta aquí quiero llegar, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en todo el sistema terreno, para testimonio a todas las naciones, no para salvación, sino para testimonio a todas las gentes, ¿ya? Y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que estamos cumpliendo, eso se está cumpliendo ahora. Por eso digo, estamos llegando a una etapa final de nuestro peregrinaje, porque el evangelio del reino ha sido predicado en todo este sistema mundano, para testimonio a toda la gente, para que la gente sepa que se predicó el evangelio. Entonces vendrá el fin. Aquí hay que desglosar un poco esto. Ya, mi hermano, sea bendito Dios. Pero no quiero detenerme aquí en Mateo 24 porque esto lo he predicado 1000 veces. Lo que estoy haciendo claro de que en este tiempo final no va a haber avivamiento. ¿Ya? El único que puede avivarse
en el buen sentido de la palabra, mejor la retiro y digo, el único que puede vivir un avivamiento es aquel que se interesa por las Sagradas Escrituras, aquel que tiene interrogantes y busca respuestas a aquellas interrogantes. Y solamente se lo puedo decir que esa interrogante tiene respuesta en las Sagradas Escrituras. No lo va a encontrar en ningún otro lugar. No lo va a encontrar en ningún hombre, ¿ya? Ni en ningún sabio, ni en ningún falso. Solamente en las Sagradas Escrituras. Allí usted hallará la respuesta a todas sus interrogantes. Entonces, cuando hemos leído esta pequeña porción de las Escrituras, descubrimos que va a haber en este último tiempo mucha falsedad, va a haber mucha violencia, va a haber mucho engaño, va a haber mucha odiosidad en el mundo, en este sistema, y eso es lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. El mundo está convulsionado. Ahora se está esperando, si nosotros ponemos o echamos un vistazo a lo internacional, a lo que está ocurriendo en todos los países, vemos el conflicto de Ucrania con Rusia, que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a toda costa quiere encontrar la paz allí, detener esa guerra, ¿ya? Y ahí hay concesiones, hay tiras y encoges y proposiciones. Pero a pesar de todo eso que está ocurriendo allí, en el Medio Oriente también están ocurriendo cosas fuertes, graves. Usted sabe que en estos días, desde el Yemen, ¿ya?, en donde hay un grupo terrorista, ¿ya?, los hutíes, bien digo, no sé si me equivoco, hutíes, que son financiados por el Estado de Irán, los antiguos medos persas, y este grupo terrorista, y esto ha salido en las noticias, ha bombardeado barcos norteamericanos que sacan petróleo por el Golfo Pérsico. Y estos hutíes están allí justo en lo más angosto del Golfo Pérsico. Y han bombardeado algunos portaaviones de los norteamericanos. Que el daño no ha sido muy grande. Pero en estas horas recién pasadas, aunque Donald Trump había dicho que él no se iba a involucrar en ninguna guerra, hizo bombardear una localidad del Yemen, este país, ¿ya?, que está al sur de Irak, de Irán, de Arabia Saudita, y amenazó, porque Donald Trump en este tiempo se ha caracterizado por eso, de hacer amenazas, y amenazó que si nuevamente un barco con bandera norteamericana, con bandera de Estados Unidos, era bombardeado, Estados Unidos bombardearía a aquel que financia estos grupos terroristas, y ese nada menos que es Irán. Recordemos que Irán tiene todo un armamento atómico, ¿ya? Y aquí uno mira, por eso dije, echemos una mirada a lo que está ocurriendo internacionalmente, no solamente el problema de Ucrania con Rusia, sino que también estamos mirando lo que está sucediendo ahí en el Medio Oriente. Y si vamos un poquito más allá, vemos en los países africanos, especialmente en el Congo, en donde se asesinan a hombres y mujeres que confiesan a Jesucristo el Señor. Y allí hay un conflicto en donde han muerto miles y miles de personas, guerras civiles. Es decir, el mundo está convulsionado. Y sin duda, y sin, hermano amado, ser amedrentador al decir esto, vamos a pasos agigantados y apresurados a una tercera guerra mundial. El hombre siempre ha querido tener dominio y poder,
cuando la vida del hombre es tan transitoria que el hombre debiera haberse preocupado de obedecer las leyes divinas. Pero nosotros los cristianos entendemos que en este mundo los únicos que podemos obedecer las leyes divinas somos aquellos que llevamos simiente de Dios, los que tenemos la simiente del Cristo en nosotros, ¿ya? Y hay otra simiente que lleva la simiente de la serpiente antigua, que es imposible que pueda sujetarse a las leyes divinas. Y allí está esa odiosidad. Claro, uno desearía que en el mundo hubiese paz, pero no va a haber paz, porque este mundo, la simiente de la serpiente antigua, va a prevalecer siempre, hermanos amados, siempre. Aunque la simiente de Jesucristo, el Señor nos guarda, nos protege. Uno de los ejemplos más claros de la protección divina en favor del pueblo de Israel es un símil que nosotros tenemos, cómo Dios protege la iglesia. Israel es un pueblo protegido por Dios. Amén, mi hermano. El que lucha contra Israel lucha contra Dios. Lo mismo sucede aquel que lucha contra un cristiano. No lucha contra el hombre, sino que lucha contra el Cristo, el único Dios verdadero que se vistió de carne para venir a redimirnos. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero aquí hay injusticia y nosotros la vivimos a diario. Hemos sido muchas veces entregados a tribulación, como lo leíamos ahí en Mateo 24. ¿Ya? Van a haber pestes, guerras, rumores de guerra. Hermano, la iglesia está viviendo principio de dolores. Es principio de dolores. Porque la gran tribulación, en ella el Señor levantará su iglesia. Porque así como Israel es protegido por Dios, así también la iglesia. Y cuando venga la hecatombe a este mundo, cuando venga esa gran tribulación cual no la ha habido jamás, el Señor sacará a su iglesia antes. ¿Por qué usted asegura eso? Me puede decir alguien. Porque la Escritura dice claramente en la primera carta a los tesalonicenses, amados hermanos, con respecto a esto, ¿ya? Dice capítulo 5, verso 4, y esto le compete exclusivamente a la iglesia, compuesta por judíos y gentiles según la carne. Mas vosotros, hermanos, no estáis en ignorancia, no estáis en tinieblas. La palabra tiniebla tiene que ver con ignorancia, ignorar el plan de Dios, ¿ya? Por eso aquí le dice a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en ignorancia, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué día? Amados hermanos, si usted retrocede, yo quiero recorrer la Escritura, hermano, en el capítulo 13 del libro de los Romanos, ¿ya? Que dice, mire, esto es importante. Capítulo 13, verso 11 en adelante, el libro de los Romanos. Déjeme, tesalonicense, un segundito allí. Ya vamos a volver. Pero quiero, amado hermano, mirar esto. El verso 11 del capítulo 13 del libro de los Romanos dice, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, ¿ya? Es decir, de levantarnos de la indiferencia, de la comodidad o de la rabia que nos causó el sistema religioso. Lo he dicho en cantidades innumerables.
El sistema religioso ha sido el causante de muchos males a mucha gente. Y la gente está dolida y dañada por ese sistema religioso, por la hipocresía de sus dirigentes. Por eso aquí dice, y esto conociendo el tiempo, porque no estamos en ignorancia. Sabemos que el tiempo es ya ahora. ¿Ya? Y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La noche está avanzada. Amén. La tiniebla se ha hecho densa y ha envuelto a mucha gente. La noche está avanzada y se acerca el día de nuestra redención. Bendito sea Dios. Desechemos pues las obras de la ignorancia, las obras de las tinieblas. Desechémoslas. ¿Ya? Amén, mi hermano. Dejemos de ser gente que ignora el plan perfecto de Dios. Pero usted me dirá, pastor, ¿dónde puedo hallar este conocimiento? En la congregación de los santos. Porque allí se entrega la instrucción. Allí está la Torá presente. Porque eso significa Torá, instrucción de Dios. Entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Usted tiene todo un capítulo. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Allí va a encontrar las armas de la luz. No lo voy a leer para que usted lo lea, anótelo y lo busca. Vistámonos entonces las armas de la luz. Andemos como de día, es decir, andemos con conocimiento. Andemos con la instrucción en nuestra mente, porque no sabemos el momento en que la iglesia va a ser arrebatada. Nadie sabe el día ni la hora, nadie lo sabe. Por eso habla que será como ladrón en la noche, es decir, sorpresivamente. No es que el Señor vaya a venir de noche, no. Entonces muchos vigilemos porque el Señor puede venir esta noche. No es así. Cuando dice ese término que su venida será como ladrón en la noche, está diciendo que será de una forma sorpresiva. Por eso aquí la Escritura dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Es decir, que todos los días yo debo vestirme de Jesucristo el Señor. Todos los días. ¿Y cómo me visto de Él? Que es una forma metafórica al decir, es vestirse con la palabra. Que la palabra more en abundancia, que la palabra del Cristo, Colosenses 3:16, que la palabra del Cristo more en abundancia en vuestros corazones, exhortando y enseñando unos a otros. De esa manera nos podemos vestir del Cristo. Amén, mi hermano. Sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor. Yo dije que me iba a demorar. Vamos a la carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Lo leo nuevamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Lo entiende ahora, ¿verdad? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, no nos puede pillar de una forma sorpresiva. ¿Por qué? Porque todos los días nos vestimos de Jesús el Cristo. Todos los días. Amén, mi hermano. No solamente el día domingo. Entonces la gente dice, voy al día domingo. Entonces muchos quieren tranquilizar su conciencia el día domingo. Y los 6 días restantes se vive, ¿no es cierto?, como si Cristo no existiera. Pero nosotros todos los días debemos vestirnos del Cristo.
todos los días. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu de Jesús en nosotros. Tenemos armas poderosas. Se lo dije, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Sigo leyendo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Amén. Andemos como de día, porque somos hijos de luz y de día. ¿Dónde estoy? E hijos del día. Quiero leer esta porción del arameo, porque esto es interesante, hermano, recalcarlo. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, verso 5, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Sí, dice similar. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esta versión, me gusta esta porque agrega un término, hijos. Amén. Dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Es decir, no somos hijos del maligno. Somos hijos de Dios. ¿Ya? Y el maligno hace, hermano, no es la palabra correcta. El maligno mantiene a su simiente en oscuridad, en ignorancia. Y a muchos religiosos también. Entonces, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Qué significa aquí la palabra velar, hermano? No significa hacer vigilias en las noches, sino significa estar atentos. Por favor, póngale ahí ese símbolo de velar significa estar atento, tener atención a todo lo que está ocurriendo. Entonces podríamos decir, por tanto, no durmamos como los demás, sino atentos y seamos sobrios. Y una persona sobria es una persona templada. Amén. Una persona moderada, templada, que es inamovible de su fe, que de su fe no claudica. Amén, mi hermano. Sigo leyendo un poquito más. ¿Ya? Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es decir, en la ignorancia, mucha gente se quiere relajar, está tranquila. Y esta palabra de embriagarse manifiesta cosas ilusorias. Es decir, que el que está en ignorancia es llevado por vanidades ilusorias. ¿Me entiende? Cosas que carecen de fundamento. Es decir, carecen de Jesucristo el Señor, porque Él es el fundamento. Bendito sea Dios. Entienda bien entonces. Pues los que duermen, de noche duermen. Es decir, en su ignorancia se recrean. No quieren saber. Quieren vivir esta vida porque la filosofía de los gorditos, peladitos que habían allá en Grecia, los filósofos decían y planteaban que en esta vida había que comer, beber y pasarlo bien, porque de esta vida no había otra. Esa es la filosofía de todos, valga la redundancia, de los filósofos griegos. Porque la mayoría de ellos eran homosexuales, para que usted lo sepa. ¿Ya? Entonces, cuando habla aquí la Escritura, pues los que duermen, de noche duermen, es decir, se deleitan en la ignorancia y quieren deleitarse ahora, ya, porque para ellos no hay otra vida. Pero ellos ignoran voluntariamente que después de esta vida hay otra.
¿sí? ¿Ya? Unos para vida eterna en gloria y otros para una vida, entre comillas vida, de sufrimiento y perpetuo. ¿Qué palabra puedo usar aquí, mi hermano? Perpetuo castigo, para no buscar una palabra tan rebuscada. Es decir, que el hombre después de esta vida, el ser humano, va a un estado de eternidad, de gozo, de gloria, aquel que tiene a Cristo, y el que no tiene a Cristo va a un tormento perpetuo. Qué tremendo es esto. Y allí solamente al hombre, al individuo, se le abren los ojos. A mí tantas veces me ha ocurrido esto, que en una oportunidad me pidieron que fuera a orar, la familia de una persona que estaba agónica, me pidieron que fuera a orar por ella. Yo estaba como pastor en el sistema religioso, y aún hasta el día de hoy nunca me negaría si alguien me pide que ore por ellos. Y fui a ese hogar. Cuando entré, la mujer la tenían semisentada en una cama, ¿ya? Y me insultó y me dijo, no quiero a su Dios, y me insultó de una manera. Y yo la miré. Entonces la mujer miró que había algo detrás de mí, abrió sus ojos y pegó un grito desgarrador y murió. Bendito sea Dios. He allí cuando el ser humano descubre por sí solo lo que nosotros estamos diciendo con anticipación, lo que el Evangelio está declarando. El cristiano verdadero, está escrito que estimada es la muerte de los santos a los ojos del Señor, o a los ojos del Señor la muerte de sus santos es muy estimada. Amén, mi hermano. Hace breves días partió un hermano que alcanzó a congregarse un par de meses con nosotros y llegó con cáncer, el hermano Francisco Rojas, y partió a la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Es así que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. El cristiano se va en paz, pero el que no es cristiano, el que renegó a Dios, el que vivió en deleites, cuando enfrenta esta realidad, entonces sus ojos se abren y descubren algo horroroso. Bendito sea Dios. Y allí la gente corre y le pone un paño en su cara porque queda impregnado el espanto que queda en su rostro, en el rostro de aquella persona. Sea bendito Jesucristo. Ya. Era una experiencia que tuve nada más. Entonces dice el verso 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Entonces el término ya lo sabemos. Es decir, se deleitan en su ignorancia. De noche duermen. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es decir, los que viven esa vanidad ilusoria, lo viven en su ignorancia. Luego dice, pero nosotros, la iglesia, que somos del día, seamos sobrios, ¿ya? Bendito sea Dios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Es decir, que nuestra fe es una coraza, una fe que no es nuestra, sino que es la fe de Dios que fue puesta en nosotros. Es una coraza. Amén, mi hermano. Vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, la salvación la tenemos en nuestra cabeza, y de allí es inamovible. Bendito sea Dios. Y este era el verso que quería destacar.
porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén, mi hermano, y ponía el ejemplo, así como Israel son los protegidos del Señor, así también la iglesia. Y aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. La salvación que el Señor nos ha dado es la salvación de la ira venidera. De eso hemos sido salvos. Porque la gente dice, ¿y de qué debo ser salvo? ¿Y por qué ustedes hablan de salvación? Es porque viene una ira venidera. Viene una ira de Dios cual no la ha habido jamás en este planeta, mi amado hermano. Y de eso hemos sido salvos. Porque éramos pecadores, éramos rebeldes. Y Cristo se impregnó en su carne toda nuestra inmundicia, toda nuestra rebelión. Por eso está escrito que el Señor condenó el pecado en la carne, en el cuerpo de Jesús. ¿Ya? Y así nos liberó de la culpa, de la rebelión. Por eso aquí la Escritura dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Pero nosotros, verso 8, esta versión aramea, pero nosotros que somos hijos del día, permanezcamos alertas. Alerta, ocupa esa palabra. Poniéndonos la coraza de fe y de amor. Bendito sea Dios. Por eso digo, todos los días debemos vestirnos de Jesús el Cristo. Aquí está diciendo la Escritura que permanezcamos alerta poniéndonos la coraza de fe y de amor. Es decir, yo debo vestirme todos los días con esa coraza de fe y de amor y tomando el yelmo, el casco de la esperanza de salvación. Bendito sea Dios. Amén. ¿Me entiende, mi amado hermano? Alabado sea Jesucristo. Amén. Luego dice, leo nuevamente el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino porque nosotros que somos hijos de ira, dice, perdón, porque nosotros que somos hijos del día, permanezcamos alerta, ¿ya? Poniéndonos la coraza de fe y de amor y tomando el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o estemos alerta, o como era la otra palabra, atentos, ¿ya? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o estemos atentos o alerta, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto realmente nos edifica. La bendita y gloriosa palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Quiero continuar con esto mañana porque vamos a irnos al libro de los Salmos. Entendiendo todo esto, hermanos amados, sabiendo que nuestra vida es transitoria, sabiendo que nuestra vida, la vida del hombre, hay un salmo muy hermoso que habla con respecto a esto, que la vida del hombre es vanidad, ¿ya? Y mañana lo vamos a escudriñar, ¿ya? ¿Y por qué el hombre no atiende? Y le hablo especialmente a los hijos de Dios. ¿Por qué no atendemos con diligencia en este final tiempo? En este tiempo en que nuestro peregrinaje ha llegado ya al fin. Y créame que así es. Ha llegado ya al fin, hermanos amados. Yo no sé, no creo, porque esta tercera guerra mundial no va a ser como fue la Segunda Guerra Mundial. El estallido va a ser atómico, nuclear. ¿Ya?
y que en fracciones de segundo desaparecerán miles y miles y miles de seres humanos. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, se necesitaban aviones, tanques. ¿Ya? Estamos a portas de que esto ocurra. Pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y eso grábeselo. Por eso creo firmemente que la iglesia es imposible que pase una gran tribulación. La iglesia lo que está viviendo en este tiempo es principio de dolores. Y lo vamos a escudriñar en el libro de los Salmos, como les dije, para que lo entendamos claramente. Hermanos amados, es tiempo que resolvamos esto que nos compete para la vida eterna. Es tiempo que resolvamos dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Y para eso necesitamos ser instruidos. No necesitamos que se nos digan poemas. No necesitamos que las congregaciones tiren bombitas de humo o luces de colores. O que hayan, ¿no es cierto?, grupos de niñas y niños haciendo aeróbica, ¿ya?, con ciertos trajes y pañuelos y banderas. No, no necesitamos de eso. Eso es vanidad de vanidades. Lo que necesitamos es instrucción de la palabra, porque somos hijos del día. Amén, mi hermano. Y necesitamos estar atentos, necesitamos estar alertas, necesitamos estar velando en esto, porque el fin se acerca, ¿sí? Porque el evangelio del reino ha sido predicado para testimonio a todas las gentes. Y eso está ocurriendo ahora ya. Se usan todos los medios de comunicación para testimoniar el evangelio del Cristo a la gente. No para salvación, sino para testimonio, para que la gente sepa que se predicó el evangelio. Amén, mi hermano. Entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. El fin es Cristo. Amén, mi hermano. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, que no tiene que ver con el arrebatamiento ocurre antes y luego viene la segunda venida de Cristo, que se relaciona íntimamente con Israel. Para que venga el Señor Jesucristo a esta tierra debe ser depurada, debe ser purificada con fuego. Sí, mi amado hermano. Lea el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Todo arderá, todo será consumido. ¿Ya? Y cuando yo reviso ese capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, solamente entiendo que esta tierra, este planeta, van a morir miles y millones de personas por bombas atómicas. Porque ahí la Escritura dice que la tierra será, hermano, consumida por fuego. Así como en el principio la tierra fue anegada con agua por la conducta nefanda de los hombres, así también esta tierra está reservada por esa misma palabra para que sea limpiada y consumida por fuego. Y ese fuego es todo esto que el hombre está preparando para exterminarse a sí mismo. La iglesia no va a vivir aquello, porque no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Amén, mis hermanos. Lo voy a dejar hasta allí. Y mañana vamos a continuar con el libro de los Salmos para que vamos interiorizándonos en todo esto. Que el Señor Jesús les bendiga. Querido Padre Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su santo nombre. Doy gracias por tener la palabra profética más segura, a la cual todos nosotros, sus hijos, hacemos bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha que alumbra en medio de la ignorancia.
hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo, sea revelado y formado en nuestros corazones. Ayúdenos, Padre, nos disponemos para que usted haga con nosotros como iglesia, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Amado hermano, suscríbase a este canal, ¿ya? Compártale este programa a otros hermanos. A mí me interesaría que usted fuera el puente para que otros hermanos puedan oír estas verdades bíblicas. Amén. Confío en ustedes que lo harán. Nos vamos a reencontrar mañana. Que tengan una linda jornada de lo que queda en el día y el Señor Jesucristo sea con ustedes y en sus hogares, bendiciéndolos en gran manera. Amén, amén y amén.